dice el niño, entonces el niño como que no es como que se haya criado. Con la grabación. Bueno, estamos ya por finalizar. Hoy vamos a hacer última clase con balance de masa con reacción química. Ya vimos varios ejemplos con base seca, base húmeda, con exceso de aire. Vamos a resolver un último problema de este tipo. Para pasar la próxima semana vamos a iniciar con, bueno, este viernes, ¿no? Vamos a iniciar con balance de balance de energía sin reacción química. Entonces seguiremos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahorita, porque hay que calcular la masa para poder calcular la energía. Entonces ya en los problemas de balance de energía, pues continuaremos aplicando el balance de masa con reacción química y sin reacción química. Vamos a empezar con problemas más sencillos, donde no hay una reacción química, pero hay una pérdida o una absorción de energía a través del sistema, ¿no? En función de la masa que esté fluyendo en mi sistema. El balance de masa, pues es inevitable, siempre tendremos que calcularlo, ¿no? Y eso empezamos este viernes. Necesitamos también fijar la evaluación de esta unidad de competencia de balance de masa con reacción química, que de hecho, pues por ahí tienen una tarea ya, ¿no? También que está para vencerse, creo que este 19 de este viernes, ¿no? De balance de masa con reacción química. Muy parecidos a los que hemos estado resolviendo. Si tienen alguna duda, pues ya me comentan. Y estamos planeando, salvo su mejor opinión, aplicar la evaluación antes de irnos de vacaciones, como debe de ser, ¿verdad? Para no tener pendientes regresando, de que entremos, que ya se nos olvidó lo que hemos aprendido, ¿no? Se nos complique más. Hacer la evaluación el viernes de la próxima semana. Ese día voy a evaluar a componentes de equipo industrial también, en la tarde. No sé qué opinen si lo dejamos de aquí a la otra semana, el viernes, el examen de balance con reacción química. Y hay suficiente tiempo para que si tienen dudas, pues salgan a flote, ¿no? Se aclaren. ¿Cómo la ven? Sí, profe, está bien. Entonces lo dejamos planeado para este viernes al otro, correcto. Y ya, todos felices, aventamos la toalla ese día en la tarde, ¿no? Nos vamos de vacaciones. Muy bien, entonces, pues vamos a hacer ese ejemplo. ¿Se acuerdan el ejemplo que lo abortamos hace unos días en clase porque cuando lo jalé de donde ya lo encontré y ya lo redacté en forma adecuada? Cuando lo transcribí, porque no lo pude copiar, pues porque es un PDF de esos que vienen protegidos para copiar. Entonces lo transcribí, pues lo transcribí mal, ¿no? Pero ya lo corregí. Vamos a resolver ese problemita del trióxido de azufre. ¿Recuerdan que se convertía en dióxido de azufre y ese rollo? Y con ese problemita cerramos este tema de balance de masa con reacción, ¿no? Y pues voy a presentarles el problemita que vamos a resolver entre todos. Muy bien, ahí lo tenemos. Este es el problemita, aquel que incluso habíamos comentado que esto era nitrógeno, ¿recuerdan? Y si era nitrógeno, ¿no? Pues, en este último ejemplo nos dice el análisis de un gas que entra en el convertidor secundario de una planta de ácido sulfúrico por contacto y nos da las características del gas de entrada. Una planta de ácido sulfúrico produce pues, precisamente ácido sulfúrico. Y un proceso anterior a la generación del ácido es convertir el dióxido de azufre en trióxido de azufre, ¿sí? Después, este trióxido de azufre reacciona en base húmeda a través de un baño
en el cual, recuerden, el baño es como una regadera en donde el agua va cayendo y el gas, el trióxido de azufre va subiendo. Y cuando sube se combina con el agua y forma ácido sulfúrico. Entonces, como la densidad es diferente de la del ácido a la del agua, pues hay un proceso de separación ahí. Y ya separamos el ácido sulfúrico. Entonces, en un proceso anterior a la generación del ácido, hay que convertir el dióxido de azufre en trióxido de azufre. Por lo tanto, pues vamos a necesitar una pequeña reacción de conversión entre el dióxido a trióxido. Y nos dice que el gas de entrada que se alimenta al convertidor tiene dióxido un 4%, tiene oxígeno gaseoso un 13% y tiene 83% de nitrógeno. Y está expresado en volumen. El gas que sale del convertidor contiene, dice, 0.45 por ciento de dióxido de azufre original del que entra, lo cual significa que no se está convirtiendo todo el dióxido de azufre que entra en trióxido de azufre. Hay una salida de un 0.45% de dióxido de azufre en esa corriente de salida de los gases, en donde pues debe de salir el nitrógeno que no reacciona, debe de salir este oxígeno que probablemente no reaccione todo. El oxígeno reacciona con el dióxido para formar trióxido. Entonces lo más seguro es que ese 13% de oxígeno esté en exceso y por lo tanto tengamos en la corriente de salida el nitrógeno que no reacciona, el oxígeno que está en exceso y ese 0.45% en volumen también de dióxido que no reacciona. ¿Ok? Digo, ubicando cómo va a quedar nuestro diagrama, ¿no? Y nos pide calcular el porcentaje de dióxido que se convierte en trióxido. Entonces, para poder sacar ese porcentaje, lo que necesitamos calcular, pues es cuánto trióxido se produce a partir del dióxido, ¿sí? Estequiométricamente hablando, ¿no? Siempre es por medio de la reacción química de estequiometría, de calcular cuánto trióxido se produce a partir de cierta cantidad de dióxido. Y de esta forma, pues vamos a saber cuánto dióxido se está convirtiendo en trióxido, aparte de ese 0.45 que está saliendo en la corriente, ¿no? Ya tenemos ese 0.45, hay que convertirlo nomás a kilomoles, ¿no? Recuerden que necesitamos la masa para poder hacer los cálculos estequiométricos, ¿no? Los kilomoles. Entonces, hagan el diagramita de proceso. Una entrada de gas de entrada le podemos poner, o gases de alimentación. Otra salida que va a ser gases de salida. Y otra salida más que va a ser el trióxido de azufre convertido, ¿no? Entonces, para que no salgan juntos, pues, pongamos una salida independiente donde vaya puro trióxido. Supongamos que se está separando durante el proceso, ¿no? Existen separadores, ¿no? Existen mecanismos en función de las propiedades fisicoquímicas de los gases que permiten separar un gas de otro. Entonces, pues lo más seguro es que se estén separando, ¿no? Pues si lo queremos producir para formarlo en ácido, pues lo más seguro es que se separe. Entonces pongamos otra salida más con ese trióxido de azufre producido. Hagamos la ecuación química de reacción entre el dióxido y el oxígeno gaseoso para tener nuestra ecuación que nos permita hacer la estequiometría. ¿Sí? Vayan haciendo eso y ahorita vemos cómo van. ¿Ok?
Profe, Debe. la reacción quedaría el SO2 más el oxígeno producen el SO3. ¿Correcto? Sí. Correcto, correcto. Entonces ahí tenemos cualquiera de las dos ecuaciones es correcta, ¿no? Recuerden que nos queda fraccional el oxígeno. Entonces, pues, si multiplicamos por 2, pues nos queda una ecuación balanceada con valores enteros. Pero pues al final de cuentas cualquiera de las dos es válida, ¿no? Lo que pasa es que como estamos trabajando con moléculas de aire, O2, si utilizamos la fraccional, tendremos que hacer el ajuste de la masa estequiométrica al final, porque mi oxígeno es O2, ¿no? Y nos daría exactamente lo mismo, ¿no? Allí un medio de O2 es como si tuviéramos un oxígeno, pues, no sé si lo cachan. Un medio de O2 es como si tuviéramos así, ¿no? Un átomo de oxígeno. Representa lo mismo. Pero como está entrando oxígeno gaseoso, pues es mejor ponerlo como O2, una molécula completa de O2, para que se relacione exactamente con mi elemento que está entrando, el O2. Entonces es más conveniente usar esa expresión, ¿sí? Como ecuación balanceada, porque refleja un mol contra un mol, ¿no? No es lo mismo un mol de oxígeno gaseoso que un mol de O2, de O atómico, ¿no? Y nos pide el grado de conversión. Entonces, ¿alguien tiene ya algún avance en los cálculos? Todos son porcentajes en volumen. Por lo tanto, hay que convertir eso a masa. ¿Qué utilizo como base de cálculo? Base de cálculo. Propuestas. ¿Cuál sería mi base de cálculo? Porque no nos da ninguna base, ¿no? Nos da puros porcentajes. Base de cálculo. ¿Cuál será? Un kilogramo. Ándeme. ¿Cuál?
Si propone 100 kilogramos. Sería bueno 100 kilogramos, pero sería más bueno si proponemos 100 kilogramos, tendremos que convertir esos 100 kilogramos a kilomoles, ¿verdad? Y ahí vamos a traer los pesos moleculares para que nos dé los kilomoles con el peso molecular del CO2 y luego con el peso molecular del nitrógeno. Y podemos ahorrarnos todo ese problema, ¿no? De todos esos cálculos. Entonces, ¿qué sería más conveniente poner como base de cálculo? Directamente. 100 kilomoles. Y en kilomoles, correcto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Dijo la viejita, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque sabemos que 100 pues va directamente relacionado con el porcentaje. Y los kilomoles, porque sabemos que el porcentaje en volumen para los gases es igual al porcentaje, perdón, el porcentaje en volumen es igual a la fracción mol, es decir, es igual a la masa molar, ¿sí? Lo cual significa que me ahorro muchos cálculos. Si ponemos base de cálculo 100 kilomol de gas de entrada. Voy a poner acá 100 kilomoles como mi base de esta entrada, 100 kilomoles. ¿Eso qué nos ayuda? A que directamente aquí ya puedo poner la masa en kilomol, en kilomol. Ese 4% de 100 van a ser 4 kilomol, 13 kilomol, 83 kilomol. Se me vuelve el mismo número. No necesito convertirlo de tal modo que después traigo un montón de fracciones. No es incorrecto, pero es más talacha, ¿no? Y estar jugando con las fracciones y todo eso. Y directamente ya es lo mismo decir 4 kilomol, 13 kilomol, 83 kilomol. Acá ocurre lo mismo con la salida, donde nos da un porcentaje. Acá kilomol serían, son 0.45, sería 0.45 kilomol. Lo mismo. Pero ahí no va a ser tan válido. Voy a borrar eso, ¿no? Necesito calcular para multiplicarlo por y me dé este. Voy a borrar. Lo tendremos que convertir a kilomoles ya que encontremos GS, ¿no? Los gases de salida. Acá sí es directo porque supusimos 100. Y empezamos a colocar la información que fácilmente podemos estimar, completando las componentes de las corrientes. ¿Qué otro dato podemos colocar en la corriente de salida directamente ya? ¿Quién me dice? Y ya calculamos lo que no se puede definir de forma directa, ¿no? Tenemos estos 83 kilomoles estos 13 kilomoles de nitrógeno que están entrando, no participan en la reacción química. Participan el SO2 y el O2. Por lo tanto, estos 13 kilomoles pasan directamente como gas de salida. Ya lo voy a poner. 13 kilomol. ¿Sí? Y ya tenemos el nitrógeno. Este oxígeno, hay que calcularlo, está reaccionando con el SO2. ¿Sí? De tal forma que este oxígeno hay que... Profe, ¿Dónde ven? ¿que no son 83 del nitrógeno? Al revés, entonces. 83, vamos a poner aquí. 83 y 13 del otro, entonces. 13. Y acá. 13. Y 83. Así, ¿no? Entonces acá es un 8. 83.
Ok, continúen. Ahorita, a ver, ¿qué tanto le pueden hacer más, no? Hay que calcular este oxígeno, pero ese oxígeno está condicionado a este 0.45% en volumen de... Déjame checo aquí. El gas que sale del convertidor contiene 0.45 del SO2 en base libre de SO3. No contiene SO3, únicamente SO2. ¿Ok? Chéquenlo, a ver el razonamiento ahí.
Ya volví, ¿no? Que andaba atendiendo a un carpintero. Ok, entonces, no sé qué tanto pudieron calcular. ¿Cuál es lo complicado de este problemita? Si lo observan. El hecho de que tengamos una no conversión al 100% y que la estequiometría que tuviéramos que hacer con la ecuación para calcular el oxígeno que entra no sería completamente correcto, porque como está un 0.45% de SO2 que no se está convirtiendo en SO3, si todo se estuviera convirtiendo, hacemos la estequiometría con la ecuación y el resultado ya sería el adecuado. Pero como ese 0.45 nos está haciendo ruido ahí, eso significa que hay un poco de oxígeno estequiométrico que no va a reaccionar tan bien porque no se está consumiendo el 100% de los 4 kilomoles de SO2. Entonces, no podemos hacer el balance directamente con la molécula. Lo tenemos que hacer con los elementos. Por ejemplo, con el azufre. En lugar de decir el SO2 cómo se distribuye en la salida, decir el azufre cómo se distribuye en la salida y hacer un balance para puro azufre. Esa es la diferencia. Por eso este problemita es interesante. Y luego el oxígeno. El oxígeno cómo se distribuye en la entrada. Está en el SO2 y está en el O2. ¿Y cómo se distribuye en la salida? Lo que entra es igual a lo que sale. Está en el SO2 que sale. ¿Cuánto? Pues lo que le corresponda. Recuerden que el porcentaje en volumen es la fracción mol. Entonces, la misma fracción mol que hay de SO2 es la misma fracción mol que hay de azufre. Y el oxígeno es el doble porque hay dos átomos de oxígeno. Y está también en el oxígeno en exceso que sabemos que no va a reaccionar con el SO2, ¿verdad? Porque está entrando mucho oxígeno, está entrando 13 kilomoles. Entonces, eso es lo que lo hace más detalloso la resolución del problema, que lo vamos a tener que resolver balanceando especie química y no balanceando molécula, ¿ok? Entonces, pues lo resolvemos en el pizarrón el próximo viernes, jóvenes. El viernes que entra. Ya si alguien ya lo resuelve o le avanza en la resolución, pues ya nos puede comentar el próximo viernes. Sí, está bien, profe. ¿Vale? Hey, jóvenes, vámonos a comer porque ya se hambre. Nos vemos el viernes y ya pero ese es el análisis, ¿no? Este 0.45 es el que nos está haciendo ruido. Entonces hay que romper la molécula de SO2 en sus especies químicas y balancear las especies. Y ahí solucionamos la situación, ¿no? Lo vemos el viernes en el pizarro.